Y en nuestro país, yo acuso, los periodistas están en una gran mayoría en camas redondas, transaccionando, transando con los policías. En una gran mayoría, no, algunos serán. No, exacto. Por cierto, Ernesto, toma agua, que es bueno que sea fresca. Dices, 2 periódicos han sido derrotados. Sí, OK Diario y El Confidencial están en la sentencia, no es un invento mío. Marisol es del Confidencial. Marisol. Sí, yo no conozco esta condena, no he seguido la instrucción de este caso, pero reseñar desde luego que Villarejo tuvo en este país durante unos años entrada en muchos medios de comunicación y con muchos profesionales de la comunicación, una persona que trabajó para el PP y que trabajó para el PSOE intensamente para los dos gobiernos. Su actuación, dice mi compañera, que actuó para el PP y PSOE. Es mentira. Eso es una mentira. Actuó fundamentalmente como agente del PP y eso es lo que se está juzgando y son las sentencias y eso es el caso Tándem. Que él diga que actuó con el PSOE, bueno, puedo decirlo. Trabajó con los dos gobiernos. ¿Y dónde están las pruebas? ¿Dónde están las pruebas de lo que hizo con esos gobiernos? ¿Dónde están las pruebas? No estoy hablando de ninguna prueba. ¿Trabajó o no con los dos gobiernos? Trabajó en el Ministerio del Interior. Pues ya está. Bueno, pero el Ministerio del Interior que está siendo juzgado ahora, el Ministerio del Interior que está siendo juzgado ahora no es el Ministerio del Partido Socialista. Evidentemente. Entonces, pero ¿trabajó o no para los dos gobiernos? Trabajó en el Ministerio del Interior, trabajó en la policía. La policía, ninguna otra policía como la del PP, durante los gobiernos del PP. Pero eso es otro debate. Perdón. Dejamos terminar. Ninguna otra policía fue convertida, como hizo el PP, en una rama de su gobierno. Por eso hay 10 altos cargos sentados en el banquillo. Eso es una muestra. El caso Dina es una muestra más. El caso de los bancos y de las eléctricas es otra prueba más. En otros términos, pues eso es el caso que está jugando Kitchen. Por lo tanto, habrá trabajado en la policía. ¿Qué he dicho yo? Bueno, ha trabajado muchos años en la policía, pero lo que hay pruebas, ¿y yo qué he dicho? Lo que hay prueba de la guerra sucia, ¿cuáles son esas pruebas? La de ¿Del PSOE? No, yo no las veo. ¿Y yo qué he dicho? Yo he dicho las pruebas del PSOE. Yo he dicho que trabajó en para general, las dos. Pero claro, decir que trabajó en general, Villarejo tiene 76 años, claro que ha sido policía durante 40 años. Es totalmente correcto. Trabajó para los dos gobiernos. Ya está. ¿Pero qué conclusión sacas de eso? Que fue el agente de la guerra sucia en los dos gobiernos. Yo creo que en este pim-pam-pum, aquí la clave, Villarejo condenado. No se prueba ahora que Villarejo es corrusto, ya arrastra. Ya lo sabemos hace mucho tiempo. No, es que ha dicho que se ha demostrado, ya se sabía que lo era, algunos trataban con él. Bueno, y en ese momento, Jesús, tú sabes que Villarejo llevaba hablando con profesionales de la comunicación. Yo no trato con Villarejo ni trataba, yo no trataba, pero sí se sabía cuando trataban con él que era corrupto. Claro. Quería decir algo. La sentencia cae. Bueno, se sabía ya que era corrupto y trataban con él. Los representantes de OK Diario y del Confidencial han hecho declaraciones, la sentencia no les ha creído, los jueces no le han creído y han dicho que han, digamos, con la confianza que tenían con Villarejo, pues evidentemente publicaron ese material que es una intromisión en la intimidad, es un delito grave. Pero yo quería señalar otra cosa, una paradoja. ¿Sabéis quién va a pagar esos 5.000 euros y esos 1.000 euros de indemnización respectivamente a Dina Busselham y a Pablo Iglesias? Sí, todos. Dilo tú. Claro, como Villarejo funcionario público, lo pagamos todos. El Estado es responsable civil. Es decir, es kafkiano, ¿sí? Queridos telespectadores, es kafkiano. Vamos a pagar nosotros esos 6.000 euros. Los gobiernos porque el señor como comisario. Juicio de un caso que ha llevado ríos de tinta durante 2 años y medio. Uno de los casos menos relevantes del caso Tándem. Pero no por no ser relevante, no suponía un delito importante, un delito de revelación de secreto con utilización en medios de comunicación. 2 periódicos han sido derrotados. Los periodistas de esos 2 periódicos han declarado y han negado los hechos. La jueza no les ha creído. Bien, jueza Palacios. Así como te criticó algunas veces, ahora me parece que tú y el tribunal han hecho lo que ya se veía en el juicio, lo que ya se adivinaba en el juicio, que es condenar a Villarejo. Y claro, hay que decir que había otros 2 personas acusadas, 2 periodistas que le dieron a Villarejo el pendrive.
Es decir, esos dos periodistas, evidentemente, según relato de la sentencia, serían condenados, porque si es un hecho delictivo. Y si ellos le dieron a Villarejo el pendrive, que luego distribuyó a través de sus periodistas de confianza, como dice la sentencia, con los cuales tenía confianza, pues evidentemente estarían condenados. Pero esos dos periodistas fueron exonerados por Pablo Iglesias. La acusación popular de Pablo Iglesias les perdonó. Es el día de hoy que no entiendo por qué les perdonó. Hicieron un acuerdo que los dos periodistas no cumplieron a la hora de declarar. Cuando declararon ya como testigos y no como acusados, incumplieron el acuerdo. En otros términos, los periodistas no pueden entrar en camas redondos con los policías, sea Villarejo, sea Eugenio Pino, sea Paco Martínez, el secretario de Estado de Seguridad, sea el jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas. No pueden entrar en camas redondas. Y en nuestro país, yo acuso, los periodistas están en una gran mayoría, en camas redondas, transando con los policías. Hay personajes secundarios que son clave para ordenar una historia de corrupción. Sus nombres aparecen de pasada en una grabación, están ahí solo para expertos, forman parte del paisaje de una trama enrevesada. Pero a veces tienen mucho que contar. El morocho de los cojones. He contado la historia de Villarejo muchas veces. Hemos escuchado sus conversaciones con Cospedal, hemos vuelto a analizarlas cuando ha llegado el juicio de la Kitchen y hemos oído ya varias veces ese momento, el de la libretita, lo de los papeles de Bárcena. Sería mejor poderlo parar. Sería mejor poderlo parar. Eso es, no. Villarejo, Cospedal, M. Rajoy, el secretario de Estado, el ministro Fernández Díaz son los grandes personajes de esta historia del caso Kitchen, pero de vez en cuando aparecen otros nombres, aparentemente secundarios, que parece que no hay que memorizar, no son nadie, de hecho se les nombra de pasada, casi con desprecio, son prescindibles, son atrezzo para el poder, como el personaje de hoy, el morocho de los cojones. Luego irnos a tomar una copa y a cenar con el morocho de los cojones, ¿sabes? Bueno. Y le hemos convencido para que quite lo más importante y tal. Villarejo le dice a Cospedal por teléfono, sí, esa conversación que Cospedal dijo en el juicio que nunca existió, que se fue a tomar una copa con un tal morocho para convencerle de que quitara lo más importante. ¿A qué se refiere? Se refiere a que quería que quitara el nombre de Mariano Rajoy de un informe policial. Morocho, el morocho de los cojones, parece en esta conversación un obstáculo sin más, alguien a quien invitas a una copa y ya le tienes de tu parte, un mero incordio. Pero morocho es Manuel Morocho, inspector jefe de policía. Buenos días. Buenos días. ¿Me dice su número de carnet profesional? Sí, 81.067. Manuel Morocho ha comparecido como testigo tanto durante la investigación como en este juicio del caso Kitchen. Sus palabras nos permiten asomarnos a través de esa puerta entreabierta que nos dejaron Cospedal y Villarejo al mencionarle. Podemos saber lo que ocurrió al otro lado. A mí se me conminó a que no pusiera en el cuerpo del informe ningún nombre de responsable político y concretamente se me expresó el nombre de Mariano Rajoy, no querían que apareciera en el cuerpo del informe su mención. Morocho lo confirma, no solo fue una cena, no solo fue una copa informal para intentarle hacer entrar en razón, no, fue una presión directa desde arriba. Es una persona singular que se individualizó expresamente que esa persona no saliera. Un dato clave. El inspector Morocho era el investigador principal de la Caja B del Partido Popular. Era el encargado de desarrollar la investigación por orden del juez sobre el uso de dinero negro en el partido del gobierno. ¿Cómo sabía entonces Villarejo, cómo sabía Cospedal, que el nombre de Mariano Rajoy estaba en un borrador, en una versión todavía no entregada al juez de ese informe policial? Claro, porque claro, en el informe iba hasta el nombre del presidente, ¿eh? No sé si lo sabes. No. Iba hasta el nombre del presidente del gobierno. Cospedal parece que se entera en este momento de que el nombre de Rajoy está en un informe. Morocho ha contado ante el juez que también tuvo que quitar de algún documento el nombre de Cospedal. En otro informe, pues incluso una persona que salía como apoderada en cuenta tampoco se pudo incluir. Pero en fin, la cuestión clave... ¿Se refiere usted a la señora Cospedal en ese caso? Recordemos, en el juicio que vino después de aquella investigación, el que acabó condenando al PP por financiación ilegal, Rajoy y Cospedal no fueron ni imputados. No había indicios suficientes, nos dijeron. Pero hay más.
Morocho ha contado que uno de sus jefes, el jefe de la UDEF, le filtró a Cospedal documentación secreta del caso Gürtel. La persona. Sí, la persona que lo pide es Olivera. Olivera me pide, oye, dame el fax. Bueno, pues yo se lo di, como otros documentos que pedía. Bueno, pues él lo pide, pues vale. Pero luego me dice, oye, que ese documento, dice, ya me he encargado yo de que lo tenga Cospedal. Y yo, pues me quedé estupefacto. Lo que cuenta Morocho es grave, es muy grave, y es un testimonio clave por otra razón. Rajoy y Cospedal, y los acusados en este juicio, dicen que la operación con fondos reservados contra Bárcenas no era para destruir pruebas de la financiación ilegal del PP. Dicen que era para investigar a Bárcenas por su corrupción personal, su dinero en Suiza, que no era una cloaca, que era un operativo normal. Morocho, el morocho de los cojones, claro, no me extraña que les pusiera nerviosos, dice que él, que era el responsable de la investigación, no sabía nada de eso. La corroboración de que había una operación policial sin contar con autorización judicial sobre Luis Bárcenas y su entorno. Si por Morocho no pasaba la autorización de esas investigaciones, entonces, ¿quién las autorizaba? Entre esas cosas se incluía la vigilancia sobre Rosalía Iglesias. No, yo no he motivado al juez el hacerlo. De acuerdo. Pedro Águeda, hola. Hola, Juanlu. Pedro Águeda, compañero del diario.es, que lo sabe todo sobre la operación Kitchen, sobre este juicio que va llegando a su fin. Pedro, ¿por qué este testimonio de un personaje secundario como Morocho es en realidad tan importante? Creo que por dos aspectos principales que sobresalen mucho del resto. El primero es porque el testimonio de Morocho desbarata la principal tesis de la defensa de todos los acusados, que sigue siendo la siguiente. La operación Kitchen, si es que se llamará así, es el simple intento de un grupo de mandos policiales al servicio de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía por contribuir al esclarecimiento de los delitos que pudiera haber cometido Luis Bárcenas, el tesorero del Partido Popular, investigado en la caja B del partido. Eso, con el testimonio de Morocho, se cae, porque el único investigador policial que hubo, siguiendo los posibles delitos de Bárcenas y todo el caso de la caja B del PP, era el propio Morocho, a las órdenes directas del juez Pablo Ruz. Y ni Morocho, ni el juez Pablo Ruz supieron qué estaban haciendo los otros policías. ¿Por qué? Porque su interés no era, como dicen ellos, encontrar el dinero escondido de Bárcenas. Su objetivo era hacerse con las pruebas que pudieran quedar en poder del tesorero y que pudieran comprometer al Partido Popular y a sus responsables políticos. Es decir, que su testimonio es relevante, pero no es suficiente como para ir mucho más allá de lo que ya va este juicio, ¿no? Porque a quien señala es a una persona que ya está siendo juzgada. El testimonio de Morocho, a quien incrimina, es a los miembros de esa escala de mando que están sentados en el banquillo. A uno principalmente, al que la Fiscalía Anticorrupción no acusa y cuya condena depende casi exclusivamente del testimonio de Morocho. Ese es José Luis Olivera, que fue jefe de la UDEF con el PSOE, que es ese mando que empezó a resituarse cuando presentía la victoria del Partido Popular, o al director adjunto operativo, que era el máximo uniformado de la policía en aquella época, al que sitúa directamente como el máximo responsable de aquel acoso que él sintió durante todo ese tiempo. Sin embargo, ¿qué responsabilidad pueden tener otros que no se sientan en el banquillo? Esa cúpula política del PP, como Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, ellos eran los posibles beneficiarios de esa presión que sentía Morocho, para que no investigara como debía el caso de la caja B y no salieran adelante las corruptelas del partido o los posibles delitos de corrupción que hubieran cometido sus responsables. Pedro, Morocho, durante la fase de instrucción de esta investigación y también ahora en el juicio, ha dicho muy claramente que tenía instrucciones para que Rajoy no se viera salpicado en la investigación de la caja B del PP. Morocho relata que los problemas en su trabajo comenzaron cuando en los papeles de Bárcenas aparecen nombres muy destacados del Partido Popular, tan destacados como está el del propio presidente en ese momento, Mariano Rajoy, como perceptor de más de 300.000 euros de dinero negro de los empresarios en donaciones irregulares que luego cobraban en sobresueldos los dirigentes del Partido Popular. Bueno, pues ahí empezaron las presiones
de sus jefes. Algunos se han declarado como testigos, le han quitado importancia, han querido describir a Morocho como un tipo con mal carácter, han hablado de que simplemente querían ser prudentes porque aquello era muy relevante y había que esperar a otras pruebas periciales y demás para poner eso ahí. Así que Morocho explicó que se las tuvo que ingeniar siempre con la ayuda, porque era su confesor, yo diría que ha dejado entrever que su amigo del juez Pablo Ruz, para colar algunas cosas. Y por ejemplo, en el nombre de Mariano Rajoy no se pone en el cuerpo del informe, que es lo que iban a ver inmediatamente los periodistas cuando las partes filtraran su contenido, sino en un anexo. Y eso se vino repitiendo con otros casos. Otro muy significativo en el que se detuvo fue el de Ignacio López del Hierro, que aparece con un par de nominaciones que claramente indican que es él, que era el marido de María Dolores de Cospedal, que aparece como donante de dinero negro al Partido Popular y que a la mañana siguiente que Morocho lo incluya en un informe le reúne su jefe, entonces jefe de la UDEF, Manuel Vázquez, el Fiti, que ha declarado como testigo y le dice: has cometido un error, directamente. Morocho incluso ha contado que le ofrecían puestos de trabajo en el extranjero, con mejores condiciones laborales, pero para quitárselo de en medio. El historial de cargos que le ofrecieron a Morocho para que dejara la UDEF, saliera de Madrid y no volviera a poner sus manos sobre el caso de la caja B del PP es incontable. El más gráfico es el de un puesto en Lisboa del CIPCO, que está muy bien remunerado, como casi todos los puestos de la policía fuera de España, y que le podía atraer a cualquiera de los policías en la misma situación que Morocho. Pero Morocho explicó que él tenía un compromiso con el caso, con el juez instructor y con su propio trabajo, con su propia vocación de servicio público, que él no se fue. Pero fijaos cómo se produce esa oferta. Quedan, él dice que no, o está escuchando y de repente le suena el teléfono a Olivera. Olivera lo coge y responde: sí, ministro, y o habla con el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, o hace que habla con él, para luego decirle a Morocho: ¿ves que hemos estado hablando que estaba contigo? ¿Has visto cómo esta oferta la avala el propio ministro del Interior? Esa es una de las ofertas que tuvo, pero tuvo muchísimas más. Después de decir que no a eso, le dijo que qué embajada quería. Los puestos en la embajada son los mejor remunerados en la policía. En la embajada en Moscú se pueden llegar a ganar 24.000 euros brutos al mes. Le ofrecieron un puesto en la ONU. Llegó a hacer un curso del FBI en Estados Unidos, que es algo que un investigador anhela profundamente. Así que hay una gama amplísima de ofertas que hicieron a Morocho para que dejara de una vez el caso de la Caja B y se fuera a no molestar más en un destino muy lejano. Pedro Morocho también ha asegurado que esa policía patriótica que se autodenominaba, ¿no?, del Partido Popular, la brigada con fondos reservados, desmanteló su cuerpo policial que investigaba la Caja B. Esto es nuevo, ¿no? Porque hasta ahora sabíamos que había policías sin vigilancia alguna, ni orden judicial, haciendo guerra sucia por su cuenta para destruir pruebas en el caso, digamos, de los papeles de Bárcenas, pero conocíamos que incluso se había parado el trabajo de algunos policías que sí estaban en investigaciones, en operativos, digamos, habituales. Pues es otra de las patas de esa acción de presión sobre Morocho, el desmantelamiento, según él, de su grupo. El grupo que investigaba el caso de la Caja B, pues su jefe era Morocho, un inspector que tenía en el momento de una plantilla más amplia 12 miembros aproximadamente. Bueno, Morocho contó que sucesivamente se vació hasta irse 8 de los investigadores y luego venir 1 o 2 más. ¿Y cómo se iban? Bueno, pues evidentemente eran policías de la escala básica que conocían la causa, que funcionaban bien con su jefe y a los que se les ofrecía un destino mejor, otra vida. Y ellos pues aceptaban. Hay una tercera pata de la presión, que es cuando los informes son entregados a los superiores antes de llevarlos al juez Ruz, esos informes se dilatan en las mesas de sus jefes meses y meses, ralentizando la investigación de una manera brutal. Esta historia de Morocho, Pedro, también nos ayuda a entender, a contar cómo el trabajo de la brigada política al servicio del Partido Popular en el Ministerio de Interior luego se acabó inmiscuyendo también en otras operaciones contra Podemos o contra el independentismo.
ocurrió algo muy curioso, que el director adjunto operativo de la policía, que se sienta en el banquillo de la operación Kitchen, Eugenio Pino, hubo un momento en el que ante las negativas de Morocho a aceptar un destino en el extranjero, aplicó la máxima de ten a tus amigos cerca, pero ten a tus enemigos más cerca aún. Y trasladó a Morocho a que, bueno, pues se dedicara a contribuir con su experiencia en delitos de corrupción económicos a los intereses que él tenía, que eran, por ejemplo, en aquel entonces el máximo Cataluña, ¿no? El caso es que la dirección adjunta operativa nunca fue una unidad investigadora y Morocho se preguntaba qué hacía allí. Él mismo ha contado que el primer día lo pasearon por allí diciendo quién era, porque la gente sabía, había oído hablar de él, y que era como un animal de enjaulado salvaje al que no sabían dónde colocar. Así que estuvo allí 1 o 2 días, pues revisando unos informes del caso Pujol que le habían dado, etcétera, y luego lo derivaron, nada más y nada menos, que a uno de los símbolos de esa brigada política. La Brigada de Análisis y Revisión de Casos. Una brigada que hasta la llegada del Partido Popular no existía y que es una herramienta que se crea dentro de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. Esa opacidad era perfecta para camuflar los encargos políticos que les iba a dar. Que con la excusa de que van a revisar casos del pasado para ver qué ha hecho mal la policía y poder enmendarlo, mete las narices en todo lo que afecta a la oposición. Fijaos que llegan a revisar el 11M y el caso Faisán, 2 casos que afectan a la época de gobierno del PSOE y sobre los que pesa sentencia firme, sobre los que no hay nada que tocar ya. Esa brigada de revisión de casos se metió en muchas cosas, incluido Podemos. Tan es así que estando en la brigada de análisis y revisión de casos, a Morocho le hacen entrega de una copia del informe PISA para que dicte análisis sobre lo que habían hecho durante meses anteriores los otros miembros de la brigada política. Y cuenta del informe PISA Pablo Iglesias, Sociedad Anónima, que es otro de los puntales de esas maniobras contra Podemos, como además de dar su opinión sobre él y que intentara corregir errores, le ponen a que se vea con un periodista al cual él no conocía para que le explique el sentido y el contenido de ese informe. Yo no descartaría que Morocho se convierta en un testigo más de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional sobre la guerra sucia a Podemos y que el partido pues decida llamarle a declarar allí. La última, Pedro. En estos casos siempre hay que preguntarse, bueno, ¿lo consiguieron? Quiero decir, el PP está condenado por la Caja B, está aprobada judicialmente. ¿Cómo se consiguió demostrar si estaba en marcha una operación como la Kitchen intentando evitarlo? ¿A Morocho le pararon o no le pararon? Porque en el famoso audio de Villarejo se da a entender que sí, que le consiguieron parar los pies. Pues yo creo que hay 2 caras. En el juicio ha emergido un dato nuevo, que es que Olivera, el jefe de la ODEF con el gobierno del PSOE, le filtró documentación del caso Gürtel relativa a Bárcenas a María Dolores de Cospedal, y cuenta que se lo dijo Olivera con total tranquilidad a su jefe: ya me he encargado yo de que Cospedal tenga esta información en la oposición entonces, secretaria general del PP, y lo tiene guardado en su caja fuerte. Y eso inmediatamente nos hizo recordar algo. Una información de hace unos años que dimos que decía que Villarejo y sus compinches presumían de haber logrado que el caso Gürtel, no el de la Caja B, el caso Gürtel, el inicial, la causa matriz, no hubiera afectado a los principales dirigentes del Partido Popular. ¿Por qué lo sabemos? Porque en una grabación de Villarejo, con Ana Rosa Quintana y con Olivera, que era jefe de la UDEF presente, el cual no le corrige en ningún momento, más bien asiente, lo confiesa, dice: ahí estábamos este y yo, y si no, el caso Gürtel hubiera llegado a la cúpula del Partido Popular. Por otra parte, el caso de la Caja B, pues tuvo unas consecuencias nefastas para el Partido Popular. Eso motiva la presentación de una moción de censura y que Rajoy salga de Moncloa. Pedro Águeda, compañero, un abrazo, gracias.